Me hubiera gustado que estuvieran, porque aquí hay dos clases que voy a tratar y las voy a sacar en una. Así, el próximo día de clase, que es el viernes, lo vamos a dejar como último día para ver los acuerdos y para ver unos convenios. Bueno, quiero que me pongan atención, pues. Ustedes van a ser los privilegiados. Miren, cuando hablamos sobre el monismo jurídico, nos estamos refiriendo a un sistema jurídico eminentemente establecido por el Estado. Cuando hablamos del monismo jurídico, estamos hablando de un sistema jurídico establecido plenamente por el Estado. ¿Cómo es que funciona lo que es el sistema monista? Dentro de sus características principalmente es escrito. Lo crea el Estado a través del Congreso de la República, o sea bien, del órgano legislativo. Entonces, el sistema jurídico monista es el sistema jurídico establecido por la nación, establecido por el Estado por medio de su órgano legislativo. Estamos hablando de uno, que es el que crea el Estado. Nosotros tenemos un sistema monista. Hay un ordenamiento jurídico plenamente establecido, el cual nosotros tenemos que darle cumplimiento. Contrario sensu, cuando hablamos de un pluralismo jurídico, estamos hablando de varios sistemas jurídicos. Cuando se habla del pluralismo jurídico, es un sistema jurídico que permite o acepta otros sistemas jurídicos en el mismo, un espacio geopolíticamente hablando. El sistema pluralismo, el pluralismo jurídico, es aquel sistema que dentro de este lo admite o bien existen otros sistemas en el mismo. Por ejemplo, en un monismo jurídico, constitucionalmente se ha aceptado la participación de otros sistemas, por lo cual lo hace convertirse en un pluralismo jurídico y deja de ser monismo jurídico. Cualquiera puede decir, bueno, si en Guatemala tenemos lo que es el derecho consuetudinario, lo que son los convenios internacionales, por ejemplo, el convenio 169. Entonces, aquí, estos son derechos independientes. ¿Por qué? Porque no conforman parte de un sistema pluralista. Pluralista se diría que todos conformaran en un sistema, todos ellos. Y si nosotros nos referimos, por ejemplo, con el derecho internacional, podríamos hablar de un dualismo jurídico.
Y ese dualismo jurídico es cuando se da la participación de dos sistemas jurídicos plenamente establecidos, pero sin perjudicarse y que deben de actuar armónicamente, de conformidad con el derecho interno y el derecho internacional. Ahí se da un dualismo jurídico. Con esa explicación del monismo jurídico, que es un sistema jurídico plenamente por el Estado y dentro de sus características tenemos que es escrito, es el nuestro. Y cuando hablamos del pluralismo jurídico, es que dentro de un sistema jurídico hay otros sistemas establecidos o reconocidos constitucionalmente, como en el Ecuador, Perú, en Bolivia. A diferencia del dualismo jurídico, que son dos sistemas que deben de actuar simultáneamente, pero sin perjudicarse uno con el otro. Deben de actuar con armonía, teniendo a ellos como por ejemplo el derecho internacional y el derecho interno. Ahí tenemos lo que es un dualismo jurídico. Y si hablamos del derecho consuetudinario, doctrinariamente se le conoce como derecho consuetudinario lo que es la costumbre. Los romanos le llamaban inveterato consuetudo. ¿Por qué? Porque es un acto eminentemente repetitivo, lo que es la costumbre. ¿Y por qué hablamos de un derecho consuetudinario? Porque es el derecho que se aplican lo que son los pueblos mayas. Y dentro de sus características podemos decir que no es escrito, no es vengativo. Es un derecho que se aplica de conformidad en su aspecto eminentemente social y cultural. Es un derecho que coadyuva al derecho interno nacional, al derecho positivo, al derecho interno reconocido plenamente establecido por el Estado, con la aplicación de tantos casos en el interior de la República, principalmente en el occidente. Y si hablamos de un derecho de jurisdicción estatal, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos dice Guillermo Cabanelas con respecto a la jurisdicción? Es el ámbito geográfico en donde se da la aplicación del derecho interno por medio del órgano judicial, por medio de sus jueces, por medio de los tribunales de justicia. Derecho a la jurisdicción estatal es la aplicación de la justicia en un ámbito territorial determinado. Y cuando hablamos del derecho a su dignidad como pueblo, se debe de respetar ese derecho consuetudinario. Se debe respetar la aplicación del derecho de la costumbre con los pueblos indígenas. Se debe de respetar la ley, nadie es superior a ella. Todos los seres humanos, principalmente, tenemos los mismos derechos y las mismas igualdades constitucionalmente en Guatemala. En ese orden, entonces, vamos a principiar a ver lo que es el monismo jurídico. Vamos a tratar de desarrollar la temática, que son prácticamente dos clases el día de hoy. Esto para que salgamos el viernes y ustedes puedan tener tiempo para poder estudiar el próximo día miércoles, que se examinan el día jueves. Bueno, con esa explicación vamos a entrar a dar la lectura y les voy a ir explicando el contenido de cada uno de estos temas, como se los he venido dando y explicando anteriormente. El monismo jurídico, ¿cómo se considera? Los monistas jurídicos defienden la idea de que existe y debe de existir solo un sistema jurídico, centralizado
y jerarquizado por cada estado-nación. Quienes defienden esta perspectiva teórica, por tanto, están convencidos de que en cada estado debe de existir un soberano único e indivisible. ¿Qué es lo que nos dice entonces con respecto a la teoría y de varios autores? Que con respecto al monismo jurídico debe de existir un solo sistema, el cual debe de respetarse. Este monismo jurídico afirma que derecho es únicamente aquello producido por un órgano competente y respaldado por el uso de la fuerza legítima del Estado. Quiere decir que el monismo jurídico son las normas establecidas por el organismo legislativo. Perdón. Es un sistema eminentemente escrito, formulado y creado a través de una iniciativa de ley. Si ustedes saben quiénes son los que presentan las iniciativas de ley. Contrario sensu, con el pluralismo jurídico, como les explicaba, implica una relativización de la certeza jurídica, debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona geopolítica. Me explico. Si el sistema monista jurídico es un sistema establecido por el Estado, por el Congreso de la República, es un sistema eminentemente interno, nacional, para el cumplimiento de las normas a nivel nacional. Es un único sistema el que nosotros tenemos, por ejemplo, es un monismo jurídico. Cualquiera me puede decir, licenciado, nosotros tenemos un pluralismo jurídico en Guatemala. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho consuetudinario, que tenemos la costumbre. Sí, sí es cierto, pero el sistema, el Estado reconoce plenamente aspectos relacionados con la costumbre de los pueblos indígenas de conformidad con el artículo 66. Pero eso que haya reconocido, esa forma de la aplicación de la justicia, eso no quiere decir que ese sistema conforme parte de un sistema plenamente establecido en un estado geopolíticamente hablando. Ese no es un sistema, actúa, como dicen muchos actores, a la par, que actúa en una forma, otros paralelamente al sistema nacional, que lo cual puede hasta perjudicar lo que dicen otros actores. Hay un autor que dice que es un subsistema del sistema interno. Realmente, el sistema monismo es el que se actúa en Guatemala. El pluralismo jurídico es otro aspecto, es otro concepto, es otra definición. El pluralismo jurídico es un sistema jurídico en donde actúan varios sistemas en ese mismo sistema, hablando en una nación, hablando desde el punto de vista geopolítico. Entonces, implica el pluralismo jurídico, la relativización de la certeza jurídica debido a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma zona geopolítica. Toda sociedad convive gracias a las normas sociales, bueno, morales, religiosas, usos, la costumbre, etcétera, y que en su conjunto logra mantener el orden social entre sus miembros. O sea que la convivencia en paz y armonía se logra por el conjunto de las citadas normas sociales y, por supuesto, en una sociedad organizada políticamente con un ordenamiento jurídico escrito, que son, en primer orden, las normas jurídicas creadas por el Estado. Como consecuencia surge lo que es el monismo jurídico. Este monismo jurídico está sustentado
en el significado de nación, que representa un solo pueblo, una sola cultura, un solo idioma, una sola religión. Por lo tanto, al ser una sociedad homogénea, con un solo sistema jurídico, significa que en un Estado no puede darse la existencia de varios sistemas, lo que permite la centralización de la producción del derecho y del poder político. Significa esto que dentro de un gobierno, dentro de un Estado, principalmente dentro de una nación, no debe entonces existir otros sistemas jurídicos, salvo que constitucionalmente se hayan aceptado como consecuencia, puede darse lo que es un pluralismo jurídico, pero nosotros jamás puede darse un sistema pluralista. Con un sistema monista únicamente se acepta la norma creada por el Estado a través del procedimiento legal establecido, el que debe ser escrito y de aplicación en general. ¿De acuerdo? Las instituciones y los órganos que tienen la iniciativa de ley que presentan al Congreso de la República, y el Congreso de la República es el encargado de la creación de la norma jurídica, la cual es escrita como característica especial. ¿Qué nos dice el artículo 140 de la Constitución? Guatemala dice, yo lo anoté para no estar ahí jalando la ley, bueno, para ahorrar tiempo. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, es democrático y es representativo. Vean qué interesante. ¿Cuál es el sistema de gobierno en Guatemala? Es democrático, es republicano y es representativo. Y como se expuso con anterioridad, corresponde únicamente al Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, la creación de la ley, por lo que únicamente se aceptan las normas producidas por el Estado, mediante los procedimientos y mecanismos que se indique constitucionalmente. Y por lo tanto, todo derecho o norma que surja del Estado obliga a los ciudadanos a obedecerlas. Existe el compromiso en los acuerdos de paz al promover una reforma a la Constitución, en donde se reconozca que somos un país en donde existen varias culturas, idiomas, etnias y además el sistema jurídico oficial, en donde coexiste el sistema jurídico consuetudinario. En las comunidades indígenas, que ha sido el encargado de mantener el orden y resolver las controversias y conflictos surgidos en las diferentes comunidades. A esta situación se debe de reflexionar y considerar que en esta época en que se está promoviendo a nivel internacional una globalización económica, comercial y jurídica, donde el derecho internacional se está erigiendo como una rama del derecho con el suficiente prestigio que está sobrepasando las fronteras de la soberanía de los estados. Está sobrepasando las fronteras de la soberanía de los estados, quitando parte del monopolio estatal de creación de la ley, lo que debilita al monismo jurídico frente al derecho internacional y por ende fortalece las reclamaciones de las comunidades indígenas, el reconocimiento a su sistema jurídico, fortaleciendo el pluralismo jurídico. ¿Qué significa esto? Con la globalización, lo que trajo consigo
es abrir espacios al derecho internacional. Y con esas coberturas, por ejemplo, con el convenio 169 como instrumento internacional, prácticamente obliga en cierta parte al Estado para reconocer cierto tipo de actividades, por ejemplo, con el derecho consuetudinario. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente con esa aplicación del derecho internacional con respecto a la globalización, que realmente fue un fracaso que vino pues a poner en la situación del mundo en cuanto a los aspectos económicos y en otros aspectos a perjudicar? Como consecuencia, entonces, esa globalización que le permite la cobertura al convenio 169 realmente le ha dado más participación a los sistemas jurídicos, en donde prácticamente quieren ellos una cobertura y que haya un pluralismo jurídico. Si el Estado de Guatemala ya reconoció el sistema jurídico consuetudinario, si el Estado de Guatemala entonces le ha dado ciertos reconocimientos a las costumbres indígenas, no necesariamente este tiene que conformar un sistema de otro sistema jurídico en Guatemala que conformen un pluralismo. Yo les mencionaba que muchos actores lo consideran como un subsistema, otros que actúan prácticamente en igualdad de condiciones, pero sin ofenderse, sin perjudicarse y que existan con cierta armonía. Los actores dicen que es un sistema eminentemente paralelo, que por lo tanto puede venir a perjudicar el sistema jurídico interno en Guatemala. Entonces, el monismo jurídico fue articulado de manera paradigmática por la teoría la teoría contractualista de autores como Hobbes o Locke, así como por el positivismo de Hans Kelsen, quienes compartían la idea de que los estados se organizan bajo un supuesto del monopolio estatal, con atribuciones de gobernar, dar normas y administrar. Entonces, ellos hablan de un monismo jurídico, pero el Estado no puede reconocer, el Estado no puede crear otros sistemas jurídicos si ya tenemos un sistema plenamente establecido. Lo que se daría como consecuencia sería un pluralismo jurídico, como está reconocido en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en otros lugares. Ahora bien, ¿qué es el pluralismo jurídico entonces? Es el contenido de aquellas normas establecidas en la Constitución mediante las cuales se ligan los diversos sistemas normativos. En otras palabras, el pluralismo jurídico son aquellas normas jurídicas que el Estado ha creado o ha reconocido dentro de un sistema. Nosotros tenemos nuestro sistema jurídico, que es el monismo jurídico, pero si el Estado acepta, el Estado adopta, reconoce otros sistemas jurídicos creados por otras instituciones, entonces dentro de ese sistema se están formando otros sistemas que están creando lo que es el pluralismo. Entonces, queda pues descartado de plano que es un sistema de normas justapuestas y coordinadas. Es decir, que son normas prácticamente que se han creado y que se han sobrepuesto y que están coordinadas y quieren someterlas a un sistema eminentemente jurídico. El ordenamiento jurídico, como lo establece Kelsen, es bien conocido. Tiene una forma piramidal. Bueno,
A los grupos étnicos guatemaltecos durante el proceso de colonización se les desplazó su sistema jurídico consuetudinario, conjuntamente con su administración y autoridades locales, obligando a usar sus normas basadas en la costumbre, casi en forma clandestina, en espacios limitados y conocimiento de casos menores y determinadas áreas, situación que se mantiene en la actualidad, por lo que su derecho consuetudinario se ha mantenido en una situación política subordinada al monismo jurídico, aunque en la actualidad se ha perdido el temor y su sistema jurídico está saliendo a luz. Yo les pregunto en el examen, ¿qué sistema político de gobierno tenemos? ¿O cómo se conforma el sistema de gobierno en Guatemala? Democrático, republicano, representativo. Y si se les pregunta, ¿y qué sistema jurídico tenemos? No me van a poner sistema pluralista, porque el sistema constitucionario no conforma parte de un sistema jurídico plenamente establecido internamente en un sistema geopolítico. Es un sistema que está saliendo a luz, ya que desde la época de la colonización, los grupos tribales y los grupos étnicos fueron valientes en donde ellos aplicaban sus costumbres a escondidas de los y en forma clandestina de los colonizadores. Y que a la vez actualmente ya el Estado, de conformidad con el artículo 66, ha reconocido aspectos de carácter jurídico con respecto al derecho consuetudinario y la aplicación de su derecho en ese sistema. La ventaja que ellos tienen es que aplican su derecho consuetudinario. Cuando no lo pueden aplicar, entonces aplican el derecho monista, el derecho interno ya nacional. Y podríamos nosotros aplicar ese derecho consuetudinario. Pero si nosotros tenemos nuestro derecho monista, tenemos que aplicar nuestro derecho, no un derecho indígena. El pluralismo jurídico, me decía compañera. Buenas tardes, Alec. Yo tengo una duda todavía sobre los famosos castigos mayas. Porque yo entiendo que ellos tienen su forma de corregir a las personas, pero dice que no pueden sobrepasar lo que está establecido en nuestras leyes. Sin embargo, ellos pues les dan castigos físicos y los golpean. Entonces, en ese caso, ¿sí se pueden demandar a estas personas o no se puede? Sí, se puede demandarlos. Pero quienes debieran de actuar o de tomar la actitud o tomar esa acción de carácter jurídica ya es de conformidad con los convenios y con las instituciones de carácter internacional. Aquí ya entran lo que son los derechos humanos. Nosotros tenemos un Estado monista plenamente establecido y nos regula lo que es el derecho adjetivo y su derecho sustantivo. El derecho sustantivo establecido plenamente en el Código Penal que regula las penas. Y en el derecho adjetivo, como hablábamos con anterioridad, que es el proceso plenamente establecido para la aplicación de las mismas. Ahora bien, el derecho consuetudinario, que este derecho actúa, ya sea como subsistema, como dicen unos autores, otros que actúan en forma paralela o en igualdad de condiciones con el sistema nacional interno, ellos en efecto tienen su derecho consuetudinario, la aplicación de su costumbre en cuanto a las penas. Ellos pueden sobrepasarse, los encadenan y los
cargan exhibiéndolos públicamente en el parque, en el mercado, y les pegan con unos grandes chicotes de unos varejones de membrillo o de durazno. Entonces, estos castigos, que yo sepa, es cierto que hay violaciones a los derechos humanos, pero ellos no han puesto las demandas. Que yo sepa, ellos no han puesto las demandas. Y lo peor aún, que los desarraigan, es decir, que los sacan de su propia jurisdicción y que vayan a cometer hechos ilícitos a otros lugares. Porque ya en esa jurisdicción, en ese territorio, ya no los quieren por ser personas no gratas. Si yo no sepa que las comunidades indígenas y tribales hayan cometido ningún asesinato en un castigo maya. Yo por el momento no lo conozco. Yo lo que sé es que sí han matado delincuentes, pero no los que aplican la justicia maya. Los han matado personas particulares u otros. Pero sí, usted con respecto a su pregunta, yo le diría que en efecto se le están violando sus derechos, es decir, pero porque se están sobrepasando con respecto al castigo. Entonces, ya aquí ya son las demandas de carácter internacional contra las comunidades indígenas, es contra ellos. Porque si el Estado ha abierto los espacios en cuanto a la aplicación de las mismas, están aplicando su propio derecho. Muy interesante la pregunta. ¿Por qué? Porque internacionalmente se le podría demandar al Estado de Guatemala. Si ellos tienen su propio derecho, el Estado de Guatemala, con una buena defensa internacionalmente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Guatemala se puede defender muy bien. Pero como ahora todos andan detrás del dinero, porque les violaron sus derechos, ya no van a demandar a los grupos étnicos, ni a los grupos mayas, ni a quienes aplicaron la justicia maya, sino que van a demandar al pueblo, al Estado de Guatemala. ¿Por qué? Porque este conforma parte de un subsistema o de unas prácticas en un Estado. ¿Qué? El caso que usted plantea es muy interesante. Es muy interesante si nosotros lo miramos desde un punto de vista filosófico, político, jurídico e internacionalmente. Ellos pueden aplicar, ellos pueden demandar, pero ¿a quién van a demandar? No van a demandar al Estado, van a demandar a un sistema de derecho consuetudinario de un grupo maya, establecido en un territorio determinado, que es Guatemala. Guatemala puede ser tal vez como un elemento que conforma parte de ese proceso, el Estado de Guatemala. Pero el Estado de Guatemala, para mí, que no se les puede perjudicar. Es a ellos, porque ellos independientemente están aplicando su justicia. Bueno, sí, es muy interesante la pregunta, hay que analizarla muy detenidamente para poder decir, mire, aquí se debe de aplicar el derecho internacional de conformidad con las Cortes Interamericanas. Ahora, contrario censo. ¿Qué sucede si a un indígena se le aplica el derecho interno, o sea, el sistema monista? El indígena o el que forma parte de ese grupo cometió un asesinato o cometió genocidio o homicidio, viene la Corte Suprema de Justicia por medio de los juzgados o los tribunales de mayor riesgo y le ponen 40 años de prisión. Hablemos, le ponen la pena de muerte. Bueno, ellos pueden
Ellos sí pueden, los grupos étnicos sí pueden, y hasta también internacionalmente pueden demandar al Estado de Guatemala. ¿Por qué? Que hubo violación al debido proceso, que hubo una sentencia extra petit, que el juicio estuvo sesgado, bueno, y varios elementos que las leyes para eso se hicieron. Buenas tardes, licenciado. Perdone que lo interrumpa. También sería a la hora de querer aplicarles a ellos una demanda, como decía la compañera, también lo difícil es llegar a las poblaciones donde los líderes comunitarios, quienes son los encargados de aplicar la ley, puedan ser tocados, porque muchas veces ya que hasta a los pueblos, comisarías y todo lo que encuentran a su paso, destruyen media vez la comunidad está unida, ¿verdad? Entonces también es un poco difícil llegar a ellos si se les quisiera prender o poner una demanda si fuera el caso. Gracias. ¿Y dónde están los pantalones del presidente? Yo creo que le gusta ponerse tacones y falda. Sí, pero en cualquier sistema jurídico, yo veo que se están perjudicando los intereses del Estado, los intereses de la nación, y que solamente poniendo a disposición a los que se sobrepasaron sobre la aplicación de una pena, es necesario ponerlos a disposición de los juzgados nacionales como internacionales. Y lo que usted me está planteando, yo les meto el ejército hasta la cocina de sus casas y los pongo a disposición a nivel internacional, pero no voy a permitir que dañen los intereses de la nación, ni mucho menos que haya una reparación digna en contra del sistema, que es lo que han hecho. ¿A quiénes se necesitan pantalones? Porque de lo contrario seguimos como estamos. Mire a Bukele en El Salvador, le tiemblan. Mis respetos. Un hombre así se requiere en Guatemala. Los medios. Lo que sucede también es que volvemos a caer a lo mismo, al utilizar al ejército otra vez, y como usted bien decía al principio, ¿verdad? Como todo es en búsqueda de ver a quién se le saca el dinero, y en este caso al Estado de Guatemala. Ya ve que hace unos años, un par de años atrás, habían planteado incluso a los que habían asesinado a una niña y después fueron fusilados, que se les reconociera a las familias algo porque se había violado su derecho. Entonces, volvemos otra vez a caer a la misma situación, va en el círculo vicioso de lo que hace tanto la comunidad internacional con Guatemala y quienes al final no deben de defenderla como usted dice, ¿verdad? Mire pues, el monismo jurídico y los órganos nacionales son los encargados de la aplicación de la justicia. Yo conozco y son mis amigos los que dictaron la pena de muerte. Aquí venían a estudiar conmigo cuando nos graduamos para abogados. El que aplicó se graduó en la Landívar. Y dijo, se debe de cometer la pena de muerte, dijo. Y se aplicó. Ahí le pusieron, lo enchufaron, le pusieron las cuestiones, las inyecciones y se dio la pena de muerte. Es la única forma y la manera que se puede componer un sistema jurídico. Sí, como dijo Bukele, sí, los organismos internacionales, dijo, se están intrometiendo en mi administración,
que le vengan de dar de comer, dijo, como a 80,000 mareros que tiene detenidos. El Salvador entonces era una cueva de cucarachas con todos, casi tiene más de 1,000,000 de mareros presos y detenidos que ha sacado Estados Unidos, se han ido a dar. Conmigo dijo que no se metan los derechos internacionales ni los derechos humanos, porque yo quiero componer este país y lo está componiendo. Los mandó por un tubo. Licenciado, pero en ese caso la población, bueno, pero el tema ahí es que la población realmente está conforme con lo que él está haciendo, ¿verdad? Por eso no actúan en contra, digamos, porque bien pudieran hacerlo en dado caso quisieran. ¿Qué haríamos en Guatemala con un presidente así? Lamentablemente no se puede reelegir. Aquí todos conforman parte de una estructura de criminales. Aquí no se salva uno. Yo me pregunto, ¿quién puede salvar a este país ante la situación en la que nos encontramos? Yo por el momento no he visto un buen candidato que diga, señores, la situación del país es esta. Todos les tienen el mismo mensaje popular: salud, educación, trabajo. Miren, ya es lo mismo que mencionan todos, es el mismo discurso. Por ahí anda uno que otro que tal vez se le da el beneficio de la duda, que no ha aceptado dinero de nadie y que es dinero de él, el que ha puesto en su campaña. Yo no sé cuál es su plan de gobierno. Yo no sé si llega, si lo van a dejar trabajar. Miren, al que entregó, ni corrupto ni ladrón. Es posible que vaya a buenas intenciones, pero el sistema lo acaparó. Y hoy salió peor que corrupto y peor que ladrón. Hoy quiere ser diputado. El sistema o el ambiente es un factor determinante. ¿Qué sucede si llega un presidente y este no tiene su plan de gobierno definido y si no tiene su gente específica que va a llevar y que tiene los mismos intereses de nación? Va a gobernar con los mismos. Puede cambiar ministros, puede cambiar viceministros y direcciones, pero si la corrupción está desde el portero, uno va a hacer alguna diligencia, solo lo miran y ya le quieren sacar el dinero. Usted cometió un accidente de tránsito o pasó algo. No necesariamente por tratarse de faltas, solo daños materiales, no se requiere abogado. Va el pobre indefenso, la pobre persona que apenas tiene su salario mínimo a realizar sus diligencias. Solo lo miran y le dicen, mire, aquí necesita usted un memorial. Pero ese memorial, mire, tiene que llevar sellos, tiene que llevar timbres y la firma de un notario. Mire, le vamos a cobrar 200, 100 pesos. Miren, señores, ya tienen el machote hecho y solo le ponen los timbres, firman y lo presentan. Son documentos que no deben llevar ni firma de abogado. Ahí en los trámites judiciales, ahí en los juzgados de tránsito. Miren, es algo que realmente da pena y eso ustedes no me lo van a dejar mentir. Déjenme dar la clase mejor, porque si seguimos así, hay dos cosas. Con respecto a la pregunta de la compañera, ahí están los derechos humanos que son los que tienen que intervenir. Y con respecto a la aplicación del derecho interno, son los tribunales de justicia de conformidad con el monismo jurídico quienes
que son quienes tienen que aplicar la justicia. Que el juez la aplicó bien, bueno, que el juez la aplicó mal, bueno, ahí están los recursos que deben de interponerse. Se dictó una sentencia en donde se perjudicó, entonces se puede ir a la comisión de a los tribunales de los derechos internacionales, en donde Guatemala se le han vencido en varios casos y ha salido sentenciada, en donde tiene que reconocer económicamente varios daños y perjuicios ocasionados. Existían, licenciado, los juzgados de paz comunitarios, que eran como 5, recuerdo yo, pero yo no sé si todavía actúan estos juzgados o ya no. Yo lo que tengo entendido es que están los juzgados de paz, y los juzgados de paz tienen su propia jurisdicción y sus propias competencias. Pero habían 5 juzgados, licenciado, que eran como exclusivamente de estos grupos de los pueblos indígenas, que son los juzgados de paz comunitarios. Me parece que eran 5 y estaban en ciertos departamentos, que era como que donde resolvían todas esas situaciones, y no había, digamos, que un juez en sí, ni era un profesional de la ley, sino que era una persona como la más grande y la más sabia del grupo, que era la que se encargaba de esos problemas cuando surgía algo así. Yo recuerdo la creación de los juzgados, pero por el momento no sé si están funcionando. Bueno, mire pues, quiero que tengamos claro lo que es el monismo jurídico y lo que es el pluralismo. Entonces, el pluralismo es aquel sistema, decíamos, que permite la existencia de varios sistemas jurídicos en un mismo espacio político. ¿Qué nos dice Cabanelas en el diccionario usual? Expresa que el pluralismo político es la afirmación de la existencia de muchos órganos de derecho antagónicos y que son equivalentes dentro del sistema jurídico general. Lo que quiere decir Guillermo Cabanelas es que dentro de un sistema jurídico establecido plenamente, hablemos de un sistema monístico, pueden haber otros sistemas antagónicos en el mismo sistema, y como consecuencia de ello se conforma lo que es el pluralismo. Ahora bien, estaba analizando algo muy importante. Fíjense pues, dice que, quiero que me pongan atención en esto. Guatemala es susceptible, dice, de un pluralismo legal, ya que debido al proceso de conquista y de colonización se impuso por los españoles un nuevo sistema jurídico que desplazó al derecho consuetudinario basado en la costumbre, pero este desplazamiento fue ficticio, porque las comunidades han continuado resolviendo sus controversias por medio de un sistema jurídico, lo que ha sucedido desde 1524 hasta la actualidad. Significa esto que con la época de la colonización se quería quitar lo que es el derecho consuetudinario, y hasta en una forma clandestina los pueblos indígenas la aplicaban, y la aplicaban sin que los conquistadores se dieran cuenta. Ahora bien, yo miraba aquí, Guatemala es susceptible. ¿En qué consiste la susceptibilidad? Bueno, María es susceptible de que sufra una enfermedad, por ejemplo. Juan es susceptible de que realmente no cumpla con determinadas obligaciones. Entonces, la susceptibilidad radica en la probabilidad que algo suceda.
Y esa susceptibilidad radica fundamentalmente en que puede darse que suceda la no unificación, sino la creación de otros sistemas jurídicos. En un sistema monista. Por eso se dice que Guatemala es susceptible que pueda crearse otros sistemas jurídicos dentro del sistema que tenemos. Entonces, Guatemala es susceptible. ¿Qué es susceptible? Susceptible en derecho significa la probabilidad de algo suceda. Así, y el otro no se puede sentar enfrente ahí así. Está vinculado a aquello capaz de ser modificado. ¿Qué dice usted? O de Don Iván no venía, eran mentiras. Yo escuché un carro que Eran mentiras. Francisca, tu micrófono, por favor. Perdón. Yo quiero terminar, jóvenes, para que ustedes, y terminamos ya la temática el viernes, para que ustedes tengan tiempo para que puedan estudiar el próximo miércoles. Entonces yo quiero terminar 2 clases el día de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, Guatemala, entonces, es susceptible, en derecho significa la probabilidad que algo suceda. Está vinculado a aquello capaz de ser modificado o de recibir impresión por algo o alguien. Y también puede clasificar a una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil emocionalmente, o se dice que es sensible, demasiado delicada. Entonces, esa sensibilidad jurídica es la probabilidad que pueda darse, que pueda suceder dentro de ese sistema, se den otros sistemas jurídicos y por lo tanto se da la susceptibilidad de un pluralismo jurídico. Entonces, sigamos. Vamos a ver aquí. Ya que debido al proceso de conquista y de colonización se impuso a los españoles un nuevo sistema jurídico que desplazó al derecho consuetudinario basado en la costumbre. Pero este desplazamiento fue ficticio porque las comunidades han continuado resolviendo sus controversias por medio de un sistema jurídico, lo que ha sucedido desde 1524 hasta la actualidad. Es cierto, ellos se escondían y de una u otra manera aplicaban sus costumbres hasta la fecha. Entonces, vamos a ver. Como se expuso con anterioridad, en Guatemala no existe un solo pueblo, una misma cultura, un único idioma, una sola religión. Al contrario, es pluricultural, multilingüe y multiétnico, por lo que la coexistencia del derecho oficial con el consuetudinario o indígena practicado por las comunidades indígenas puede darse. Lo justifica también el hecho de que más del 50% de la población es indígena. Y hay algo muy interesante que yo estaba investigando con respecto a varios países que han reconocido constitucionalmente la existencia y los derechos de los pueblos indígenas y su derecho consuetudinario. Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, iniciando procesos de coordinación y compatibilización entre ambos sistemas. Ahora bien, vamos a ver, en Guatemala, los sectores indígenas, dentro de sus reivindicaciones, están reclamando su derecho a su sistema jurídico consuetudinario. Esto hace 3 o 4 años, cuando se conformó el aspecto de un pluralismo jurídico. Yo estaba trabajando en la dirección de investigación de la facultad y se me dio este tema para que se investigara. Yo investigué lo que era el pluralismo jurídico
y la participación de ese reconocimiento de ese sistema que los indígenas querían de ser un sistema dentro de un sistema ya plenamente establecido. En el artículo 66 constitucional, a ellos se les ha reconocido todos sus derechos. Si ellos plenamente estaban reconocidos, ellos no tenían necesidad de andar buscando reconocimientos. A última hora, cuando se les explicó doctrinaria, filosófica, espiritualmente la creación de la norma, entonces se retiraron de ese sistema jurídico a los cuales ellos querían pertenecer, lo cual fue un sistema eminentemente fallido con ese pluralismo jurídico que se andaba buscando. Entonces, un sistema en que constitucionalmente únicamente el Estado es creador de ley y que nadie puede ser juzgado por tribunales que no sean creados legalmente y que no se impondrán penas que no estén preestablecidas. Pese a este principio de legalidad, los sectores indígenas, con una población que supera a los otros 3 pueblos existentes, han mantenido su convivencia y regulado sus relaciones con su derecho consuetudinario y sus autoridades. Para la compañera que hizo la pregunta, los pueblos indígenas, de conformidad con su derecho consuetudinario, ellos aplican ese derecho por medio de sus autoridades que ellos mismos han nombrado. Entonces, considero entonces que los sectores sociales deben de consensuar sin prejuicio y con madurez y con propuestas de nación el reconocimiento del pluralismo político, convencidos constitucionalmente que ha sido una deuda histórica. Sería una lástima perder la oportunidad de reformar y fortalecer la institucionalidad judicial, por lo que lo más sensato es postergar la discusión sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Los indígenas se retiraron cuando se estaban planteando lo que era el pluralismo jurídico. Era necesario de consensuar, actuar con madurez política y una madurez jurídica sobre ese sistema, si era necesario unificarlo a un sistema plenamente establecido interno. Bueno, salimos del sistema monista, del sistema pluralista, y entramos al derecho consuetudinario. Vamos a ver si nos da tiempo, pues. Vamos a ver, miren, pues. Yo solamente les puedo explicar si quieren y ya no leemos esto o le damos lectura. Démosle lectura, licenciado. Bueno, pongan atención, pues. Miren, pues. El derecho consuetudinario, señores, desde el punto de vista filosófico y de su creación, los romanos le llaman como inveterata consuetudo. Esto consiste en que son actos eminentemente repetitivos. Entonces, el derecho consuetudinario tiene por naturaleza y como característica especial que no es escrito. No anda en busca de venganzas, de vendetas. El derecho consuetudinario es eminentemente, no es vengativo, no es retributivo, no es económico. Le ayuda al Estado a resolver los conflictos en ciertas jurisdicciones. Y además, tiene muchas características que las vamos a ver. Bueno, la sociedad ha tenido que resolver periódicamente problemas de satisfacción de necesidades individuales, de aceptación al ambiente natural y la convivencia social. Miren pues, aquí me van a poner atención. Pongan atención porque aquí ya vienen muchas preguntas de examen. Miren pues, también viene el monismo jurídico, viene el pluralismo jurídico. Lo que estamos analizando yo les estoy explicando para que el día del examen ustedes digan, bueno, esto es tal cosa, esto es tal cosa, tal cosa.
El derecho consuetudinario surge de la costumbre, cuando lo miramos desde el punto de vista doctrinario. El derecho romano le llama, como les mencionaba, veterata consuetudo, que consiste en una práctica repetida de la colectividad. La colectividad lo acepta y la considera obligatoria. Son normas que surgen de la propia comunidad. La Constitución Política de la República reconoce el derecho de las comunidades a su identidad. ¿Y qué es identidad? Si lo miramos desde el punto de vista del acuerdo de los derechos de los pueblos indígenas. Eso lo analizamos al principio, sin embargo lo vamos a ver después. Entonces, reconoce el derecho de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Yo desarrollé varios artículos acá para no estar viendo la Constitución porque así ahorrábamos tiempo. Bueno, el artículo 66 preceptúa constitucional. El Estado regula, reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. Aquí, este artículo 66, si miramos, el Estado reconoce las tradiciones, las costumbres de los grupos étnicos y tribales. Ustedes recuerdan quiénes son los grupos tribales, porque ya se los expliqué. Entonces, el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas dice que lo referente al derecho consuetudinario, dice, insta a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho consuetudinario como un sistema para resolver sus asuntos, existiendo compromisos del gobierno para promover reformas a la Constitución para el logro del reconocimiento a su propio derecho, con eje cultural propio, permitiendo una dualidad jurídica. Eso de dualidad jurídica, señores, no se puede hacer una interpretación del derecho consuetudinario con el derecho interno. Es cierto que son dos derechos, pero si nosotros lo analizamos desde el punto de vista filosófico, desde un punto de vista de la creación de la espiritualidad, de la creación de la norma con respecto a la dualidad jurídica, sí, son dos sistemas. Es una teoría en donde hay dos sistemas, pero se refiere específicamente a un sistema eminentemente internacional con relación con el derecho interno. Ahí hay dualidad jurídica. Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista de una dualidad jurídica, podríamos decir, bueno, el derecho jurídico, el derecho de la costumbre y el derecho interno, hay una dualidad jurídica. Pero si lo analizamos y miramos qué es la dualidad jurídica, es la separación que existe entre el derecho interno y el derecho internacional. Entonces, la dualidad jurídica es una teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos sistemas jurídicos, pero separados e independientes. Uno, el derecho internacional, y el otro, que es el derecho interno. Esto es lo legal. Esto es lo creado a través de un nuevo derecho, ¿Y qué conlleva esta dualidad jurídica? Conlleva a la convivencia y resolución de varios de los conflictos surgidos en las comunidades naturales. En efecto, de conformidad con los acuerdos de los acuerdos de los derechos de los pueblos indígenas, los que redactaron estos aspectos no investigaron a fondo cierto tipo de terminologías, las cuales ellos utilizaron como dualidad jurídica y otros elementos que hay por ahí que realmente no tienen relación con la temática. Es cierto, habla de dualidad jurídica,
que conlleve a la convivencia y resolución de varios de los conflictos surgidos en las comunidades naturales. Sí, porque ellos hablan de una dualidad, de la separación de dos sistemas. Pero no habla de un sistema consuetudinario ni de un derecho interno. La dualidad jurídica habla de un derecho internacional, de la separación que debe de existir con el derecho internacional y el derecho interno. Ahora bien, el convenio 169 de la OIT dice que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, dice, deberá tomarse debidamente en consideración sus costumbres a su derecho consuetudinario. Dice, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es decir, que no debe de existir controversias, que no debe de existir aspectos que se les perjudique en cuanto a su aplicación, tanto como el derecho interno como en el derecho internacional reconocidos plenamente. Este convenio reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, iniciándose ya el reclamo al proceso de la dualidad jurídica en Guatemala. Vean bien, el convenio 169 reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, iniciándose ya el reclamo al proceso de la dualidad jurídica en Guatemala. Quieren entonces que exista la unificación de esa separación de esos dos derechos. El problema que se presenta para la aplicación del derecho consuetudinario en materia penal es lo preceptuado en el artículo 9 del convenio 169. Dice, los inconvenientes para la aplicación del derecho a las comunidades indígenas ser compatible con el sistema jurídico nacional y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que este sistema consuetudinario no debe contravenir el sistema jurídico establecido en la Constitución Política de la República. Aquí está la respuesta para la compañera. Que la aplicación del derecho jurídico, ese sistema consuetudinario de los pueblos indígenas, no debe desde ningún punto de vista contravenir a lo que establece el sistema eminentemente interno establecido en la Constitución de la Política. Y si ellos sobrepasan en la aplicación de las penas, entonces aquí quien tiene que intervenir ya es entonces lo que son la Comisión de los Derechos, la Comisión de los Derechos Humanos, quien deben de participar en cuanto a la investigación de esas violaciones. El trabajo de investigación sobre el derecho consuetudinario indígena en Guatemala, fíjense bien, de Luis Alberto Padilla, contiene elementos teóricos valiosos. Plantea que constituye un subsistema, lo que yo les mencionaba, que puede considerarse como un sistema, por lo mismo está subordinado, dice, al sistema nacional interno, que puede considerarse como un sistema alternativo o complementario. Yo diría, complementario, diría yo, porque coadyuva a resolver problemas de carácter nacional, interno, en esos sectores. Y ayuda pues a resolver problemas, a la carga de trabajo que tiene la Corte Suprema con la aplicación de ese derecho. Sin embargo, sus aportes coinciden generalmente con estudios de campo realizados por otros autores. Lo que dice Padilla, que se debe de considerar como un subsistema, dice, que se debe considerar como un sistema alternativo o bien complementario. Pero hay otros autores que dicen que este es un sistema eminentemente paralelo que viene a perjudicar, dice,
el sistema jurídico interno, como lo hizo la globalización, que le abrió espacios a lo que es el derecho internacional. Y como consecuencia de ello, vino a debilitar lo que es el monismo jurídico y abrir los espacios al pluralismo jurídico. Vean, sin embargo, sus aportes coinciden generalmente con estudios de campo realizados por otros autores. Desde su punto de vista de su efectividad, el derecho consuetudinario puede considerarse como paralelo al oficial. Cuando hablamos de paralelo, le puede perjudicar. Yo estuve en este conversatorio. Lo expone el licenciado Marco Tulio Melini Minera en ese conversatorio del 23 de marzo en el auditorio López Larrabe. Dijo, se está creando, dijo, un sistema paralelo. Cuando hablemos del paralelismo es porque prácticamente está perjudicando, lo paralelo perjudica. Entonces, se está creando un sistema paralelo de administración de justicia a todas luces. Es arbitrario. Fíjense. Y que en un momento histórico determinado puede crear una crisis, dijo, en todo el sistema jurídico nacional. Entonces, tenemos autores que lo consideran como un sistema, como otro como subsistema, y que es como alternativas, que yo lo que deben entrar son paralelismos. Entonces, hay varios criterios con respecto a lo que es el dualismo jurídico, o bien la interpretación del derecho consuetudinario con el derecho interno. Bueno, este análisis jurídico-político de las reformas a la Constitución. Ahora hablemos de las características del derecho consuetudinario. Lo que yo les mencionaba. Vamos a ver. Se basa en un derecho consensual. Decíamos que es oral, no es escrito, es conciliador. Esta es pregunta de examen. Sus características del derecho consuetudinario. Es oral, no es escrito, es conciliador, utiliza la persuasión, el convencimiento, es ágil, es económico, constituye un proceso rápido, es gratuito, no genera gastos por las partes, es equitativo porque busca justicia, es consensual porque busca el entendimiento entre las partes, es reparador porque tiende a reparar el daño de acuerdo a su situación social, económica y cultural. En ningún caso busca la venganza. Aspectos que se han logrado mantener a través del tiempo, resuelve todo tipo de conflictos. Este derecho se caracteriza por contar con valores, autoridades propias, basados en la costumbre, en las comunidades, las cuales adquieren un valor jurídico propio, siendo sancionadores, miembros de la propia comunidad. Esta palabra no recuerdo qué es. El derecho, ahora vamos bien, el derecho a la jurisdicción estatal. ¿Qué es la jurisdicción? Es el ámbito geográfico. La jurisdicción estatal, ámbito geográfico en donde se aplican las normas de carácter interno nacional. Puede ser la jurisdicción que es de la aplicación del derecho consuetudinario. Entonces, el Estado constitucionalmente imparte justicia en todo el territorio y a todas las personas que en él permanezcan. O sea, es un mandato imperativo la impartición de la justicia. Quiere decir entonces que el Estado constitucionalmente, a través de los órganos judiciales, imparten la justicia en todo el territorio nacional. A nacionales, internacionales, indígenas, a quienes sean. ¿Qué dice Guillermo Cabanelas? Jurisdicción dice que se forma del jus y del sidere. Aplicar o declarar el derecho. Jurisdicción, autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. Lo que yo les mencionaba. Ámbito, territorio en el que se ejerce esa autoridad judicial
o poder. La jurisdicción de este distrito comprende hasta la orilla derecha del río, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de conflictos de jurisdicción, pongan atención. Aquí no estamos hablando de conflicto territorial. De conflicto, se está hablando de un conflicto de jurisdicción territorial, por ejemplo, en Santa María, Ixtahuacán. Entonces, el conflicto de jurisdicción es la potestad dominante del Estado de Guatemala, ejercida exclusivamente por jueces y tribunales independientemente de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. Jurídicamente hablando, jóvenes, serían los juzgados, los tribunales de la jurisdicción, los encargados de resolver ese conflicto que se está dando en Santa María, Ixtahuacán. Pero al analizar detenidamente el problema, jóvenes, aquí estamos hablando entonces de aspectos que vienen desde la época de la conquista, de la época de la colonización. No son delitos plasmados en nuestro ordenamiento jurídico plenamente sustantivo. Los delitos son que se están matando a balazos. Ahí sí, hay homicidios, hay asesinatos, pero el conflicto en sí es de carácter eminentemente jurisdiccional, de conformidad que se viene dando desde la época de la colonización. Entonces, para ello existen ciertas regulaciones de conformidad con la Secretaría de Asuntos Agrarios, que yo creo que la absorbió otra unidad del estado del organismo ejecutivo para quedarse con esa plata. Entonces, decíamos entonces, cuando hablamos de la jurisdicción, son los tribunales quienes tienen que resolver los conflictos, los problemas basados en lo que es el derecho eminentemente sustantivo o lo regulado en el Código Penal, basado a que los jueces son quienes tienen que darle resolución con respecto al conflicto de jurisdicción territorial que se está dando ahí. Ya son el Consejo Municipal, quienes más, instituciones del Estado que deben de llegar a trabajar a través de los tribunales de conciliación para resolver esos problemas. Un candidato ahí dijo, bueno, dijo, con ese respecto a ese conflicto, yo, dijo, lo que haría, les haría un planteamiento que unifiquen los municipios y que le pongan un nombre. Miren, si Misco se quiere convertir, si San Cristóbal se quiere convertir en municipio, se quiere salir de la jurisdicción de Misco, quieren crear otro alcalde y otras autoridades. Señores, ahorita hay 340 municipios en el territorio nacional. Este político, ¿cómo cree que ellos se van a unificar y a conformar solamente un territorio? No lo creo. Si aquí hay ambiciones políticas, aquí hay ambiciones de dinero, aquí hay una situación eminentemente que no se puede comprender. Aquí lo que es necesario es decirles qué es lo que necesita cada jurisdicción y el Estado, por medio de sus posibilidades, resolver el problema a cada uno y problema resuelto. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Nadie quiere entrarle al camote. ¿Cómo va a llegar ahí el ministro de Gobernación o el ministro del Ejército Nacional a querer formar una comisión de conformación, de conciliación, si le acaban de matar a todos sus soldados? Este llega con una mentalidad de venganza, a ver quién se la debe y
no ver quién la paga, no quién la debe. El conflicto de jurisdicción es la potestad dominante del Estado de Guatemala, ejercida exclusivamente por jueces y tribunales independientemente de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. Entonces, la jurisdicción consiste en la potestad de administrar justicia. Así lo establece la Constitución Política en su artículo 203. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y de promover la ejecución de los juzgados. Vamos a ver lo más interesante. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos, por lo que el indígena resuelve sus conflictos con su derecho consuetudinario y en algunas oportunidades hace uso del sistema oficial. ¿Qué nos habla el convenio 169 en su artículo 8? Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá considerar sus costumbres, a sus derechos y el derecho consuetudinario. Y continúa, artículo 9. Establece en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los pueblos interesados, a los pueblos indígenas que recurran tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Aquí está la respuesta de la compañera. El artículo 9 del convenio 169 dice, en la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán de respetarse los métodos a lo que los pueblos indígenas recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y continúa, pues, hablando más respecto a lo que es ese artículo 9. Dice, vamos a ver aquí. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir a determinados asuntos de someterse a su jurisdicción estatal. Debe de haber, y las autoridades, como se ha mencionado en sus características, permiten que los procedimientos sean rápidos y ágiles. Es conciliatorio y tiende a reparar el daño ocasionado, etc. Aquí tenemos lo que es el dualismo jurídico en Guatemala. Miren pues, el dualismo jurídico en Guatemala es viable. Los dos sistemas jurídicos son compatibles. Si los indígenas reivindican este derecho, contará con la alternativa de aplicación de su derecho para resolver los conflictos domésticos, asesorías, consejos, asuntos voluntarios, problemas agrarios, posesión de tierras, asuntos penales, civiles, familia, etc. Entonces, la jurisdicción de los pueblos indígenas dice, esto de ninguna manera debe de constituir una posición separatista entre un sistema y tampoco debe verse como un sistema jurídico paralelo. Ambos deben de coexistir, pero en coordinación. Por último, tenemos lo que es el derecho a su dignidad. La persona humana, por el solo hecho de serlo, está investida de la dignidad humana, se le debe respeto desde el punto de vista religioso, principalmente en los estados laicos. Cuando hablamos de laicos es porque es la participación de la ciudadana con muchos sistemas religiosos. El mismo ha sido creado a semejanza de Dios, siendo esta dignidad la esencia de la naturaleza humana. Si la dignidad del ser humano se ve fuera de ámbitos religiosos y se ve dentro de la sociedad, con suma facilidad se observa que una persona cuenta con un nombre propio, con carácter propio, su propia concepción de vida, sueños, etc. Bueno, ¿cómo se manifiesta? Fíjense, pues. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas?
La respuesta es reconociendo sus derechos colectivos. Derecho a no ser discriminado, derecho a su nacionalidad, derecho a la seguridad jurídica, derecho a no ser despojado y expropiado. Sigamos. Como consecuencia, la Constitución Política de la República, en su artículo 4, habla de la libertad y la igualdad. El 58, vayan tomando nota, reconoce el derecho a las comunidades indígenas. El Estado reconoce y respeta el 66. Con estas normativas, entonces, realmente existe una regulación. Todo esto conlleva un freno a la discriminación y exclusión a quien han estado sujetos los pueblos indígenas desde el momento de la colonización. Esta dignificación debe permitir a los pueblos indígenas espacios de participación activa en la toma de decisiones en los asuntos que afecten su cultura. En el acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental, dice, para la construcción de la unidad nacional. Y nos dice con respecto a la identidad de los pueblos indígenas, dice que es un conjunto. Recuerden, pues, cuando hablamos de la identidad de los pueblos indígenas, es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal, siendo dichos elementos la descendencia directa de los antiguos mayas, sus idiomas, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, una cultura en común basada en los principios y en las estructuras del pensamiento maya y la autoidentificación. Jóvenes, aquí nos quedamos y nos reunimos el próximo viernes, que es la última clase que vamos a ver. Les voy a dar los nombres. Si tengo tiempo, voy a tratar de enviárselos. Voy a ver si los tengo por ahí. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Si ustedes pueden bajar esos convenios, esos acuerdos, pues excelente. Yo trataré de enviárselos para que lo tengan listos el próximo día de clase, el día viernes. De lo contrario, pues yo les voy a ir explicando la temática y el espíritu de la creación de cada una de estas leyes y los motivos y los cuales fueron los aspectos fácticos de la creación de la misma. Jóvenes, pasen feliz noche porque se nos fue el tiempo. Nos miramos el viernes. Feliz noche. Panchali, gracias. Feliz noche. Bueno, jóvenes, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lee. Feliz noche.